el hechicero más fuerte de la historia. Hyumen Sukuna. Y el hechicero más fuerte de la actualidad. Gojo Satoru. Dos monstruos que rompen con los límites de la hechicería y se posicionan en el podio de los más fuertes, y que por azares del destino se enfrentan el 24 de diciembre de 2018 en una batalla que decidirá el destino del mundo para siempre. Ya que este enfrentamiento llegó a su fin y viendo los diferentes puntos de vista, críticas, etcétera que ha recibido aquí vengo yo, como persona random de internet, a dar mi opinión de lo bueno y lo malo que ha tenido esta pelea, para determinar si la batalla entre Gojo y Sukuna estuvo a la altura de la expectativa. Así que, ¿por qué no me acompañas para descubrirlo? Verán, yo leí esta pelea cuando ya iban como 9 capítulos publicados, y me la pude leer de golpe, entre comillas. Y debo decir que, en lo personal, esta pelea me gustó. No creo que sea la mejor de Jujutsu Kaisen, o al menos eso pienso ahora que no está animada, porque no tengo dudas de que cuando Mappa le dé a su hijo consentido una animación de 10 y añade escenas que nutran a la misma, esto podría dar un gran despegue. Y es que reconozco como un gran fan de Jujutsu Kaisen que este manga tiene varios problemas. Sin embargo, si hay algo por lo que Jujutsu puede vanagloriarse son sus peleas, que aunque por la naturaleza de la obra y de la historia muchas carezcan de un trasfondo real y sean combates entre enemigos random, estas pueden brillar en otros aspectos como la epicidad, el uso magistral de los recursos de los personajes, exprimiendo al máximo sus límites y los de su sistema de poder, la estrategia y la creatividad detrás de cada técnica. Y si bien el Gojo contra Sukuna no carece de estos últimos elementos, incluso teniendo un trasfondo importantísimo, pues es el combate entre los dos polos más fuertes del mundo de la hechicería, y siendo un enfrentamiento planeado desde prácticamente el primer capítulo. Y aunque yo le considere una batalla buena en términos generales y que genuinamente disfruté, hay un elemento que hace que este combate decaiga argumentalmente, y por si fuera poco, ese problema tiene nombre y apellido, y ese es Ryomen Sukuna. Como dije, yo empecé a leer la batalla cuando ya habían varios capítulos publicados, e inevitablemente sufrí varios spoilers, generalmente de los paneles más impactantes de cada capítulo, que si un Gojo con el cuello rajado, un Sema Joraga misterioso apareciendo, o una furra gigante apareciendo, pero había algo que se repetía constantemente y que me daba mucha curiosidad, una cantidad absurda de memes diciendo que Sukuna era un fraude. No importaba el idioma en el que estaba, la palabra fraude era una constante, y esto me dejaba con la pregunta de ¿por qué? Y cuando leí los capítulos la respuesta estaba clara. No se trataba de que Sukuna no pudiera hacerle frente a Gojo, es que no podía hacerlo solo. Sukuna nunca fue de mis personajes favoritos, aun cuando este logró hacerse todo un fandom alrededor de él, incluso con gente que solo veía el anime. Nunca me atrapó mucho. Otros villanos de Jujutsu como Suguru Geto, Mahito o el propio Kenjaku me parecían mejores personajes y mucho más interesantes. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo era presentado como el boss final y la maldición con la que cargaba el protagonista, y la sola idea de que este tipo se liberara por completo daba tanto hype como temor, y por todo eso es que no se merecía lo que pasó en este combate. Y para hacerme entender mejor y ver el desglose de nuestros peleadores para determinar qué pasó, iré resumiendo la pelea y me detendré a explicar cositas que considere importantes. Así que empecemos. Es 24 de diciembre, en la zona deshabitada de la ciudad de Shinjuku. Gojo y Sukuna se encuentran en la cima de edificios separados por kilómetros, en lo que por el lado de Satoru varios hechiceros colaboran para potenciar el púrpura de Gojo en un 200%, el cual Sukuna, aunque es tomado por sorpresa, logra tanquearlo solo perdiendo un brazo. Por haber resistido el ataque más poderoso de Gojo superpotenciado con ayuda de sus amigos, Sukuna se lleva un punto. Y es cuando ambos hechiceros se acercan que la pelea cuerpo a cuerpo entre los más fuertes de distintas eras comienza. La ciudad de Shinjuku sería víctima de un largo intercambio de golpes y de magia que destruiría varios edificios y calles a los que Gojo piensa culpar por todo el desastre a Sukuna. Pero olvida que Mei Mei está retransmitiendo todo lo que sucede, un punto para la incestuosa.
Dentro del cuartel, los frikis se ponen a teorizar si el dominio de Sukuna puede vencer al de Gojo, y también si es posible siquiera que exista un dominio sin barreras. Y mientras toda esta gente está teorizando, los dos que están peleando activan sus dominios al mismo tiempo, cancelándose entre sí, y el que destruye el territorio del otro primero gana. Debido a que el dominio de Sukuna es gigantesco, a diferencia del de Gojo, este logra destruir las barreras del vacío infinito desde afuera, así asegurando el golpe seguro y logrando cortar el cuello de Gojo. Gojo utiliza energía reversa para curar sus heridas, pero Sukuna lo ataca para evitar que escape. Sin embargo, Gojo es superior a él incluso cuando está gastando energía para curarse al mismo tiempo que atacando a la maldición. Luego Satoru abriría un dominio simple, impresionando a todos, y por último le hace una llave a Sukuna que le da la oportunidad perfecta para disparar un rojo directo en la cara de Sukuna. Por esta demostración de superioridad marcial, Gojo Chat se lleva su primer punto. Luego de esto, los dos volverían a expandir sus dominios. Sin embargo, esta vez Gojo invertiría su barrera, siéndola más resistente a ataques exteriores. Pero hay algo raro. El poder del relicario no está haciendo efecto, sin embargo, Sukuna no está siendo afectado tampoco por el dominio de Gojo. Esto es porque al estar en contacto con el albino, el dominio de Satoru se anula. Pero eso no es todo, sino que también Sukuna desactivó los ataques de su expansión para que en cambio la potencia de la misma aumentara, y de esa forma destruir el ya reforzado vacío infinito. Jugada maestra por parte de Sukuna, otro punto para él. Posterior a esto, Gojo procede a expandir su dominio de nuevo, al igual que Sukuna, pero esta vez lo comprime a un tamaño minúsculo. Pero Sukuna también reduce el rango de su dominio destruyendo el de Gojo, pero el relicario sería desmoronado por el daño físico que Satoru le había provocado a Sukuna. Por ahora nadie se lleva puntos. Los dos empiezan otro cuerpo a cuerpo, mientras no son capaces de usar técnicas malditas, y Gojo se pregunta por qué Sukuna no ha sacado a Majoraga. ¿Será acaso que el rey de las maldiciones no necesita ayuda externa y piensa papearse a Gojo con sus propias habilidades? Bueno, créanme que no es eso. Pero mientras que yo digo todo esto, a Gojo le empieza a sangrar la nariz, pero no hay tiempo de preocuparnos porque otra expansión de dominio, el que debilite primero al otro, se verá afectado por el dominio enemigo. Pero el dominio de ambos se destruye simultáneamente. Un empate de nuevo. Sin embargo, en la quinta expansión de dominio, Gojo logra activarla 0.1 segundos antes, lo que es suficiente para que Sukuna quedara paralizado, hasta que con un último aliento invoca al general divino de las 8 hojas divergentes del Sila, o también conocido como Majoraga. La habilidad de este es adaptarse a las técnicas bajo las que es atacado. Y durante todas estas expansiones, Majoraga estuvo adaptándose al vacío infinito de Gojo, y con su invocación le bastó un instante para destruir la expansión. Gojo piensa en lo que sucedió y entiende que quien había estado recibiendo los efectos del vacío era el alma de Megumi. Sukuna intenta provocar a Gojo, pero este le dice que si invocó a Majoraga significa que está más desesperado de lo que esperaba. Punto para Gojo. Satoru cree que lo único que necesita es invocar el dominio y derrotar a Majoraga de un solo golpe, pero Sukuna le dice que no podrá ser así, y tenía razón. Gojo sufre una hemorragia al intentar expandir su dominio. Resulta que está regenerando su cerebro después de cada expansión le pasa facturas que ni siquiera el más fuerte puede aguantar. Sukuna se regodea, la victoria es para él. Solo tiene que activar su expansión, ponerle barreras y Gojo será descuartizado. A lo que Sukuna le dice que no es más que un hombre ordinario. Si era llamado el más fuerte, es solo porque había nacido en una época donde Sukuna no estaba. Joder, papeas cabronas. Punto para Sukuna por esa humillación que me dolió hasta a mí. Pero, un momento. El santuario se destruye. Sukuna está sangrando. Parece que el daño que recibió en esos instantes en el vacío infinito dañaron su cerebro lo suficiente como para tampoco usar su dominio. Gojo se burla en la cara de Sukuna y haciendo referencia a su primer enfrentamiento, dice que debido a que sus alumnos me están viendo, todavía tiene que lucirse un poco. A Sukuna todo huevón se le cae de su burla y Gojo se la devuelve magistralmente, por lo que vamos a quitarle el punto y se lo damos a Gojo, ¿bien? Dios, Sukuna, pero qué huevón. Una brutal lucha cuerpo a cuerpo a favor de Gojo sucede por toda la ciudad, hasta que se cansa de barrer el piso con Sukuna. Los chicos discuten cómo y cuánto tiempo le toma a Majoraga adaptarse, a lo que Gojo responde que 4 giros de la rueda es lo que se necesita.
La rueda gira una vez más, otras 2 veces y Majoraga podrá atravesar la barrera infinita de Satoru. Sukuna gana tiempo escapando de los azules de Goyo, pero luego de un golpe la rueda vuelve a girar. Goyo piensa acabarlo con un rojo, pero la amplificación de Sukuna reduce el daño. El rey de las maldiciones piensa que su rival actúa de forma desesperada, pero Goyo responde que ese rojo que lanzó todavía no había explotado. A lo que el hechizo que había dado la vuelta por todo el edificio impacta con el distraído rey, y por si fuera poco, Goyo le impacta un Black Flash en todo el pecho. Y por ese épico y elaborado combo, Goyo se lleva a su 4º punto. Pero espera, la rueda cae, pero en el suelo da su último giro. Majoraga aparece y corta parte del cuello de Satoru. Las heridas de este están tardando más en sanar, y una idea pasa por la mente de todos. Satoru Goyo podría perder. Goyo piensa en la única vez que sintió algo parecido, y recuerda al único hombre que fue capaz de ponerlo contra las cuerdas. Punto para Toji por seguir siendo relevante. A Goyo nunca se le va a olvidar la turbocogida que le dieron. La situación de la pelea es la siguiente. Majoraga ataca a Goyo mientras Sukuna se esconde para recuperarse, pero si es necesario sale a proteger a Majoraga. Invoca unos Shikigamis conejos, le lanza un extintor a Goyo y luego de esto... Ya va. ¿Podemos retroceder un momento? Sukuna le acaba de lanzar un extintor a Goyo para crear una cortina de humo. Ok, vamos a analizar esto, es que no puedo solo ignorarlo. Por si no lo sabían, este pana de acá tiene una habilidad llamada Seizojo, la cual hace que tenga una super vista telescópica y microscópica, que ve muy bien de lejos y de cerca pues. Además de vista infrarroja, detectar energía maldita en 360 grados y procesar y entender grandes cantidades de información en segundos. El tipo puede ver y entender cosas que la vista de alguien normal nunca podría, en eso se basa su dominio. Y el loco este viene a tirarle un extintor, conociendo de antemano todo eso. La hemorragia debió de haberle pegado fuerte, porque si no, no me explico este movimiento. Le quitaría un punto a Sukuna, pero mejor se lo quito a Gege por olvidar/ignorar cómo funcionan los poderes de Goyo. Y un minuto de silencio para el extintor malevolente, el chambelán de Sukuna más eficiente, tanto que rompió las reglas del manga. Su sacrificio nunca será olvidado. Sukuna le hace sangre penetrante a Goyo, al mismo tiempo que Majoraga desactiva su habilidad, de esa forma dañando al hechicero. Goyo empieza a analizar cosas, pero Sukuna interrumpe diciendo que si creía que esto era un 2 contra 1, se equivoca, esto es un 3 contra 1, e invoca a Mamagito, la cual es una combinación de varios Shikigamis. Llámenme loco, pero yo en lo personal no veo al Sukuna de la primera temporada sintiéndose orgulloso de ganar estando en un 3 contra 1. Goyo se las arregla para luchar con todos al mismo tiempo y ve que la mejor forma de acabar con Majoraga es utilizando el púrpura. Pero Sukuna se esconde queriendo ganar tiempo para curarse, ya que en su estado actual un púrpura podría ser mortal. Es ahí donde Sukuna le da una orden a Majoraga que sonó más como un regaño, y en ese mismo instante el brazo de Goyo es cortado brutalmente. Punto para Majoraga por no querer decepcionar a su pobre hijo, todo un ídolo. Goyo es atacado entre 13 e incluso con el brazo cortado se las ingenia para cargar un azul tan poderoso para acabar con el enemigo más débil de los 3. La mujer, Agito. Y con un azul combinado con Black Flash el combate vuelve a ser un 2 contra 1. Y así es como Goyo se lleva su 5º punto. El albino recupera tanto su brazo como su energía y esto pone súper nervioso a Sukuna. Él diría que ni entre 4 chambelanes el rey de las maldiciones podría contra un solo hombre. Con cada capítulo esta frase envejece peor. Pero esperen, hay más. Un super golpe de Goyo impacta ferozmente a Majoraga. Satoru piensa acabarlo lo antes posible y arremete contra él. Y después de recitar su ritual crea un rojo, el cual Sukuna creía que le dispararía a Majoraga. Pero las cosas no son como él creía. Goyo dispara el ataque hacia el cielo y Sukuna se percata muy tarde de lo que Goyo tenía planeado. Sukuna ordena a Majoraga perseguir ese rojo, el cual se dirigía a toda velocidad para impactar con el azul que destruyó a Gito, el cual seguía activo. Satoru no va a permitir que el monstruo se interponga. El rey de las maldiciones ordena a Majoraga destruir el azul ya que ya se había adaptado a esa técnica.
pero gracias a la fuerza gravitatoria que esta genera, Goyo se le puede acercar más rápido para protegerla, mientras que la adaptación de Majoraga le juega en su contra, ya que debido a esto él no se siente atraído gravitacionalmente, dificultando el acercarse. Punto para Goyo por el plan maestro. Pero Sukuna se acerca y dispara un sangre penetrante queriendo destruir el rojo. El rey piensa que arruinó el plan de Goyo, pero el hechicero todavía tenía un seguro, y es que el encantamiento no había sido terminado. Es entonces cuando Goyo pronuncia las palabras que potenciarían a Azul, haciendo que se trague la sangre, y sin nada más que pueda interrumpir el choque de los infinitos, Goyo solo puede poner una cara de superioridad ante el impotente rostro de Sukuna. Y es así como una vez más la ciudad de Shinjuku es impactada de nuevo por el incomparable vacío púrpura. La ciudad es destruida casi por completo. Parece que Majoraga también. Sukuna logró sobrevivir, aunque a duras penas. Goyo también fue impactado por su ataque, aunque por estar hecho con su propia energía maldita, él no le causó tanto daño. Y mientras se burla del estado de Sukuna, una cosa queda clara: Satoru Gojo ha ganado esta pelea. A ver, hablemos de esto. Quizás habrán notado por cosas que dije o que no dije que todo el guión que estuve narrando durante todo el video hasta ahora lo había escrito antes de que saliera el capítulo 236. Y ese capítulo ha cambiado bastante mi perspectiva del combate, además de provocarme depresión y unas ganas increíbles de asesinar a cierto gato de un ojo. Pero antes de contarles sobre todo eso, pasemos a lo importante de este video. ¿Fue buena la pelea? Obviamente desde mi opinión. Tengo que decirles que después del informe del capítulo 236 estoy bastante dividido conmigo mismo. Hablando de lo positivo, creo que esta pelea ha sido de las mejores a nivel de espectacularidad. Las estrategias en el combate, uso de los poderes y habilidades de cada uno, todo eso me parece increíble, y la cúspide de todo el sistema de poder de Jujutsu, donde se utilizó prácticamente todo lo aprendido y mostrado en la serie. Muchos se quejan del mucho texto por parte del resto del elenco y sobre todo de Kusakabe, que ese tipo parece que se las sabe todas. ¿Para qué mentir? A mí también me molesta que la mitad del capítulo donde sucede la batalla más importante del manga hasta el momento sean de los personajes preguntándose el porqué de cada movimiento. Sin embargo, tengo que decir que aunque yo no soy fan del mucho texto, en esta ocasión lo justifico, ya que durante todo el combate esta gente se la pasó haciendo cosas que nunca se habían visto, y que para nosotros y hasta los personajes de la obra pensarían que son imposibles. Por eso justifico un poco el dedicar varios paneles a explicar detalladamente el porqué de cada cosa, aunque creo que se pudieron haber reducido un poco. Repito, no me agrada mucho, pero lo entiendo. Y por otro lado, un aspecto en el que falló mucho esta pelea fue en el emocional. Y sí, siento que este tema se llevó bastante mal, y se desaprovechó de forma horrible. Porque esta batalla, por más brutal y épica que fuera, no tuvo esa sensación de sentimiento por parte de ninguno de los dos durante el combate. El hecho de que Sukuna estuviera en el cuerpo de Megumi no significó casi nada para Gojo, y hasta parecía que disfrutaba bastante barriendo el piso con el cuerpo de su alumno. Toda esa filosofía de la soledad del más fuerte no se trató durante la pelea, y se supone que ese era un punto importante. Pero a menos que se hayan estado hablando por telepatía o se transmitieran ese mensaje a través de los puños, no se sintió pizca de ese sentimiento que Gojo quería transmitirle a Sukuna. Todos estos aspectos son cosas que se debieron tratar durante la batalla, no después. Por eso este enfrentamiento decae narrativamente para mí. Jujutsu ha demostrado que puede transmitir sentimientos en los combates, y si intentó hacerlo en este, creo que no le salió. Lo peor es que esto se explora más y de buena manera cuando aparece Kashimo. Pero siento que todos esos diálogos debieron estar en el combate con Gojo. Ahora, ¿por qué no mejor hablamos de los protagonistas del día de hoy? Primero quiero hablar de Sukuna. ¿Recuerdan que dije que mi opinión había cambiado mucho después del incidente 236? Pues es verdad, y mucho, aunque no fue inmediato, creo que pasé por las 7 etapas de la aceptación primero. Pero aunque todavía no hago las paces con Gege por matar a Gojo fuera de escena, sí he hecho las paces con Sukuna. Bueno, tampoco exageremos. Miren, como mucho yo creí que Sukuna era un fraude. Y a ver, motivos para pensarlo y de sobra, solo vean la parte del resumen de la pelea.
Sin embargo, todo este show de fraude Kuna no fue más que un teatro que Sukuna estuvo dirigiendo desde el inicio. La verdad es que Sukuna tuvo la ventaja de la pelea desde el inicio. Esto se ve reflejado sobre todo en las expansiones de dominio, donde Sukuna siempre salía victorioso. Y la cosa es que la pelea se alargó mucho debido a que Sukuna quería jugar con Majoraga. Sí, así como lo oye. La clave para que Sukuna pudiera derrotar a Goyo sí era Majoraga, pero creo que no necesariamente. Si Sukuna no se hubiera dejado afectar por el vacío infinito para que Majoraga pudiera adaptarse, al final hubiese acabado con Goyo, cuando este ya no podía expandir su dominio. Y eso casi pasa, si no fuera por los daños del vacío. Pero entonces, ¿por qué Sukuna insistió tanto en luchar con Majoraga? ¿En presionarlo y que luchara por él? Pues lo que yo entendí por parte de las palabras de Sukuna es que él quería cortar el infinito más que nada. Aun si pudiese acabar con Goyo sin necesidad de eso, atacándolo cuando era más vulnerable, Sukuna quería utilizar a Majoraga y a Satoru para perfeccionar sus cortes. Porque sí, Sukuna tiene la capacidad de copiar técnicas, eso lo demostró en su combate con Yogo. Por lo que el plan de Sukuna era hacer que Majoraga se adaptara al infinito para luego él copiarlo y perfeccionarlo, de esa forma resultando el corte que atraviesa el espacio. Si Sukuna actuó como actuó fue por llevar a cabo este experimento, y como él mismo dice, usó a Goyo como un ejemplo para eso. Sukuna estuvo actuando de esa manera porque quería un máximo duelo contra Satoru, usando todos los recursos que tenía, pero también para llevarse este power-up, al que me gusta llamar el corte sin límites. Si me preguntan, creo que Sukuna debió ser capaz de hacer esto desde el momento en el que Majoraga corta el brazo de Goyo y Ryomen reacciona con él muy bien. Creo que ese es el momento en el que Sukuna ya entendió y obtuvo la versión de la adaptación de Majoraga que luego perfeccionaría. Pero si no lo hizo fue por el mero capricho de seguir peleando con Goyo, llevarlo al límite y darle más pelea a aquel que hasta ese momento le había dado su mayor reto, aun si por estar haciendo esto se ponía en peligro a él mismo. O al menos así lo interpreto yo, quizás estoy equivocado. Igual me hubiese gustado que Sukuna expresara algo de disgusto al tener que utilizar los poderes de Megumi. Para mí eso hubiese mejorado la reputación del personaje, al demostrar que se le hirió el orgullo en vez de parecer un engreído utilizando las habilidades que no son suyas, pero bueno, la imagen de Sukuna se ha mejorado un poco, y eso me alegra, aunque ahora me arrepiento de todo el bardo que le tiré en los primeros minutos del video. Joder, debía haber esperado a que sucediera el incidente 236 antes de escribir el guión. Pero ya dejemos a Sukuna y vamos con el otro personaje que también tengo mucho que hablar de él. Satoru Gojo, el hechicero más fuerte de la actualidad, dio una increíble pelea. No puedo negar que Sukuna fue dominante en varias ocasiones, pero si vemos el combate entero, veremos que aunque Sukuna haya estado usando a Gojo de experimento, este tampoco es que se lo haya dejado fácil. El ingenio de Satoru brilló en esta batalla, él solo se las arregló para darle una pelea más que digna al rey de las maldiciones. Y es que aunque Sukuna lo pusiera contra las cuerdas varias veces, él encontraba la forma de devolvérselo. Y para mí personalmente se merece la admiración por el papel que tuvo durante toda la pelea. Sobre todo en sus momentos finales con ese último púrpura. En verdad, parece que todo el combate se hizo para aumentar su grandeza, antes de, por supuesto, su terrible final. No me malentiendan, a mí no me molesta que Gojo haya muerto. Sí, no solo es mi personaje favorito de Jujutsu Kaisen, sino que también de todos los animes en general que he visto. El personaje que uso de base para mi avatar y de los que más me emociona ver en escena. Pero uno tiene que separar el cariño que le tiene a un personaje y verlo como eso, un personaje de una obra ficticia. La muerte de Gojo era algo que yo esperaba desde que se anunció su regreso, y con cada spoiler que salía esa idea era más creíble para mí. Antes pensaba que un mejor personaje contra el que perder sería Kenjaku, ya que está en el cuerpo de su mejor amigo que él mató y hubiese sido, ya saben, poético. Pero el enfrentamiento contra Sukuna era algo dictado en las estrellas. Y si lo piensas bien, el escenario perfecto para su muerte. Un duelo que le daría un cierre al personaje y que le permitiría al resto del elenco progresar y motivarse. Ya que es un hecho, cuando Gojo no está en la escena, los personajes rompen más sus límites y se esfuerzan en ser más fuertes. Por eso Gojo mandaba en misiones peligrosas a sus estudiantes en compañía, para que así se volvieran los más fuertes por sí solos. La escena en el limbo me parece grandiosa. El reencuentro con sus amigos de antaño cuando eran más felices, cuando eran sus viejos yos, me parece magnífico. Los simbolismos y el ambiente sentimental y nostálgico que transmitía fue hermoso.
Si bien estoy un poco en desacuerdo en que en ningún momento de la pelea se haya demostrado que quería mostrarle su filosofía del amor a Sukuna, esto se lo terminaría llevando Kashimo, el resto de sus palabras fueron perfectas, y ver lo feliz que estuvo en ese aeropuerto, rodeado de sus amigos, la gente que más amó en vida, en verdad me alegra bastante, y me hace decir que fue un final propio de él. Esta pelea está lejos de ser perfecta, pero creo que se llegó a cumplir con la epicidad que ameritaba un combate de este calibre. Sin dudas fue una experiencia singular que solo podría darnos esta obra llamada Jujutsu Kaisen. Pero hey, para ahí el video no ha terminado y solo quería decirte que si llegaste hasta aquí te agradezco mucho. Pero también vengo a recomendarte, exigirte que sigas a Mene Salas en Instagram para ganarte un saludo en el siguiente video. ¡Sí! Ponerte al día con su manga. ¡Sí! Pero ya va, yo sé que te estás preguntando ¿quién diablos es Mene Salas? Y yo te diré que es el ilustrador que creó el nuevo icon del canal. Es que miren esta belleza. No puedo expresar toda mi gratitud por este trabajo. Menes en verdad supo llevar a la realidad mis ideas y superar mis expectativas. Todo un grande. Por eso dejaré links a sus redes sociales en el comentario fijado, como lo son su Instagram, donde sube cada ilustración que hace, YouTube, donde realiza shorts de sus procesos de dibujos, además de algunos resubidos y gameplays editados, y finalmente su Twitch, donde hace los procesos de dibujo y juega en directo. Yo casi siempre estoy por ahí, les prometo que vale la pena. Pero lo más importante es que lean su manga, porque sí, no salió mangaka el pibe. Su historia se llama The Ancient Blood, una historia llena de corazón y esfuerzo que considero debe ser reconocido y admirado. Pronto saldrá el capítulo 5, así que les recomiendo leérselo lo antes posible. Habiendo concluido con el espacio publicitario, recuerden comentar, dar like y suscribirse. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Alfred, y nos vemos en la próxima.